al regresar de un viaje de negocios. Mi esposo me regaló un elegante vestido de noche. Para mi mujer. Nada es demasiado, añadió con una sonrisa socarrona. Al día siguiente, después de que mi esposo se fuera a trabajar, saqué el vestido y, al probármelo, noté algo extraño. Abrí su maleta de viaje y me estremecí al ver lo que había dentro. Valentina Morales llevaba 12 años casada con Carlos. Se conocieron en la fiesta de cumpleaños de Marina, quien se convirtió en la mejor amiga de Valentina en la universidad. Y desde entonces, vivían en perfecta armonía. Entre ellos nunca surgían pleitos. Una vida familiar tranquila y estable que un día se puso de cabeza. Valentina estaba sentada en el consultorio del médico, mirando la pared blanca de enfrente. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con la correa de su bolso, y su corazón latía con tanta fuerza que parecía que todos en esa sofocante habitación podían oírlo. A su lado, en una silla dura, estaba Carlos, inmóvil. Su rostro se había convertido en una máscara de piedra. Sin emociones, sin movimiento, solo la línea tensa de la mandíbula y una mirada vacía fija en la ventana. El médico, un hombre mayor de sienes canosas y ojos cansados, hojeaba unos papeles, ajustándose las gafas en el puente de la nariz de vez en cuando. Valentina captaba cada uno de sus movimientos, tratando de adivinar el veredicto en su rostro antes de que lo pronunciara en voz alta. Bueno, dijo finalmente el doctor. Los resultados de todos los análisis están listos. Realizamos un examen completo a ambos. Valentina sintió como Carlos se tensaba aún más. Extendió la mano para tomar la suya, pero él se apartó casi imperceptiblemente. Señora Valentina, usted está perfectamente bien. No se ha detectado ninguna patología, continuó el médico, y por un instante, una chispa de esperanza se encendió en el pecho de Valentina. Pero el doctor desvió lentamente la mirada hacia Carlos, y esa esperanza se extinguió de inmediato, como una vela en una corriente de aire. Señor Carlos, la voz del médico se volvió más suave, más cautelosa. Lamentablemente, los resultados del espermograma indican azoospermia. En términos sencillos, hay una ausencia total de espermatozoides en el líquido seminal. La concepción natural, en su caso, es imposible. Silencio. Valentina podía oír el goteo de agua en algún lugar al otro lado de la pared. A alguien hablando en el pasillo. El tic-tac del reloj en la pared. Pero en el consultorio reinaba un silencio tan profundo que daban ganas de gritar. ¿Eso significa? Habló Carlos por fin. Y su voz sonó ronca, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. ¿Es definitivo? ¿No hay opciones? El médico lo miró con compasión. Existen tecnologías de reproducción asistida, donación de esperma. Por ejemplo. Oh, gracias, lo interrumpió bruscamente Carlos, levantándose. Tenemos que irnos. Valentina se levantó apresuradamente detrás de él. Quería preguntar algo, aclarar, pero Carlos ya se dirigía a la puerta, y ella tuvo que casi correr para alcanzarlo. En el pasillo de la clínica olía a antiséptico y a algo más, a miedo, a dolor, a esperanzas rotas. Valentina alcanzó a su esposo junto al elevador. Carlos, espera, le tocó el hombro, pero él se apartó bruscamente, como si lo hubieran golpeado. Ahora no, dijo entre dientes. El elevador llegó con un suave tintineo. Bajaron al vestíbulo. Pasaron junto a la recepción, junto a personas con batas blancas, junto a otros pacientes que parecían mirarlos con lástima. ¿O solo era la imaginación de Valentina? Salieron a la calle. El día era gris. El cielo estaba cubierto de nubes y un viento frío de octubre calaba hasta los huesos. Valentina se estremeció, pero no por el frío, sino por la forma en que Carlos estaba de pie, apretando los puños con fuerza. Mi amor, intentó tocarlo de nuevo. Y esta vez él no se apartó, aunque no la miró. Mi amor, no importa que no podamos tener hijos. Eso significa que viajaremos más. ¿Recuerdas todos los lugares que queríamos visitar? Italia, Grecia. Siempre soñaste con ver Japón. Su voz sonaba falsa, incluso para ella misma. Intentó sonreír, pero sus labios no le obedecían. ¿Te escuchas a ti misma? Carlos finalmente se volvió hacia ella, y en sus ojos vio un dolor tan profundo que retrocedió. Soy defectuoso, ¿entiendes? Defectuoso. ¿Para qué me quieres así? Carlos, no digas eso. Te pasaste la vida hablando de cuánto soñabas con un bebé. Su voz se elevó, y algunos transeúntes se voltearon. 10 años. Valentina, 10 años intentándolo. Se calló, tragó saliva, y Valentina vio cómo se le tensaba un músculo en la mandíbula. Solo quieres calmarme. Por lástima. No es lástima,
exclamó Valentina. Te amo. Llevamos 12 años juntos y en todos estos años no he podido darte lo que más deseabas en el mundo, terminó él. Admítelo al menos. Valentina sintió un nudo en la garganta. Sí, soñaba con tener un hijo. Cada vez que veía a una mujer embarazada, que sus amigas hablaban de sus hijos, que pasaba por la sección infantil de una tienda, algo se le encogía por dentro. ¿Pero eso significaba que amaba menos a Carlos? Carlos, te lo ruego. Le tomó la mano. Y esta vez él no la retiró, aunque no respondió a su caricia. Hablemos de esto en casa. Con calma. Allá, calientitos. Con una taza de té. Lo pensaremos todo. Sopesaremos las opciones. El médico dijo que hay otras formas. No hay nada que discutir, la interrumpió él. Voy a pedir un taxi. Quiero sentarme en un bar. Pensar en todo esto. Tú vete a casa. Metió la mano en el bolsillo para sacar su teléfono. Y Valentina vio cómo le temblaban las manos. Carlos siempre había sido tan fuerte, tan seguro de sí mismo. Dirigía proyectos de construcción. Tomaba decisiones importantes. Sus colegas lo admiraban. Y ahora parecía un animal herido que quería esconderse y lamer sus heridas en soledad. Vamos a estar juntos, propuso Valentina. Aunque sabía que era inútil. Me sentaré contigo. Podemos simplemente estar en silencio si no quieres hablar. No. Ya estaba tecleando en la pantalla del teléfono, pidiendo un coche. Ya lo decidí. Sacó las llaves de su auto del bolsillo y se las tendió. Valentina las tomó, sintiendo como el metal frío le quemaba la palma. Vete. Carlos, repitió él, sin mirarla. Valentina se quedó de pie unos segundos más, esperando que cambiara de opinión, que la mirara, que dijera algo. Pero Carlos ya se había dado la vuelta, encorvado por la ráfaga de viento. Caminó lentamente hacia el coche. Su sedán plateado estaba en el estacionamiento, y Valentina se sentó al volante, pero no encendió el motor. En lugar de eso, miró por el espejo retrovisor, observando a su esposo. Carlos seguía en el mismo lugar, con las manos en los bolsillos de la chamarra. El viento le alborotaba el cabello oscuro, y se veía tan perdido, tan desdichado, que a Valentina se le encogió el corazón. Unos minutos después, llegó un taxi. Carlos subió en silencio al asiento trasero y el coche arrancó. Valentina lo siguió con la mirada hasta que desapareció en una curva. Solo entonces se permitió llorar. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, corriendo el rímel, pero no le importaba. Por dentro, todo se estaba desgarrando. Realmente soñaba con un bebé, con sostener una manita diminuta, con despertarse por las noches con su llanto, con enseñarle a dar sus primeros pasos. Pero no podía dejar a Carlos. Él era su vida, su apoyo, su amor. Valentina se secó los ojos. Encendió el motor y condujo a casa. El trayecto duró 20 minutos. Pero a ella le pareció una eternidad. Encendió la radio, pero la apagó de inmediato. La música alegre le hería los oídos. El silencio no era mucho mejor, pero al menos en él se podía pensar. Su departamento la recibió con vacío, de 3 recámaras, luminoso, con grandes ventanas. Siempre le había parecido a Valentina demasiado grande para 2. Antes soñaba con que esas habitaciones se llenarían de risas infantiles, que habría juguetes esparcidos por todas partes, que unos piececitos correrían por el pasillo. Ahora, el departamento simplemente parecía vacío. Valentina fue a la cocina y abrió el refrigerador. Cocinar siempre la ayudaba a calmarse, a poner sus pensamientos en orden. Sacó pollo, verduras, empezó a cortar cebolla. Las lágrimas volvieron a brotar, pero ahora podía culpar a la cebolla. Cocinó lentamente, con esmero, poniendo en cada movimiento todo su amor por Carlos. Pollo al horno, ensalada de verduras, sus papas al romero favoritas. A las 7 de la tarde. La mesa estaba puesta, pero Carlos no llegaba. Valentina lo llamó. Tonos largos. Y luego el buzón de voz. Carlos. Soy yo, dijo a la contestadora. Preparé la cena. Ven, por favor. Me da miedo estar sola. Colgó y se sentó a esperar. A las 8 de la noche, volvió a llamar. Buzón de voz. A las 9, lo mismo. A las 10, Valentina ya no podía quedarse quieta. Caminaba por el departamento, mirando por la ventana, marcando el número de su esposo una y otra vez. No había respuesta. Su imaginación pintaba cuadros horribles. ¿Y si tuvo un accidente? ¿Y si le pasó algo? ¿Y si decidió? No. Apartó ese pensamiento. Carlos no era así. Era fuerte, lo superaría. Pero el miedo no la soltaba. Cerca de la medianoche,
Valentina escuchó el sonido de una llave en la cerradura. Saltó del sofá y corrió al recibidor. Carlos estaba en la puerta, sujetándose del marco. Tenía los ojos rojos, olía a alcohol y apenas se mantenía en pie. La camisa arrugada, la corbata torcida, el cabello revuelto. Carlos. Valentina lo tomó del brazo. Dios mío, ¿por qué te emborrachaste así? Él murmuró algo ininteligible y se apoyó pesadamente en ella. Valentina apenas pudo mantener el equilibrio y comenzó a quitarle la chamarra. ¿Por qué te pones así? Murmuraba mientras desvestía a su esposo. Mañana tienes que trabajar. ¿Qué dirá el licenciado Velasco si te ve así? Carlos no respondía. Dejaba que ella le quitara la ropa, como un niño obediente, y Valentina sentía como el nudo en la garganta se hacía cada vez más grande. Lo llevó a la recámara, lo ayudó a acostarse en la cama. Carlos cerró los ojos de inmediato, pero ella vio como las lágrimas rodaban por sus mejillas. Soy defectuoso, susurró en la oscuridad. Defectuoso. Valentina se acostó a su lado. Lo abrazó y apoyó la frente en su hombro. No eres defectuoso, susurró. Eres mi esposo y te amo. Pero Carlos ya dormía. Y ella no supo si escuchó sus palabras. Valentina se despertó antes de que sonara el despertador. Había dormido a ratos toda la noche, abriendo los ojos de vez en cuando y escuchando la respiración de Carlos. Él se revolvía, gemía en sueños, y varias veces lo escuchó murmurar algo, palabras ininteligibles llenas de dolor. Cuando empezó a amanecer, se levantó silenciosamente de la cama y fue a la cocina. Sacó una pastilla para la resaca del botiquín, sirvió un vaso de agua fría y regresó a la recámara. Carlos yacía de espaldas, con los brazos extendidos. Su rostro estaba pálido. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos y en la frente brillaban gotas de sudor. Valentina se sentó en el borde de la cama y le tocó suavemente el hombro. Carlos. Lo llamó en voz baja. Carlos. Despierta. Abrió los ojos e inmediatamente los entrecerró. Gimiendo. La cabeza, graznó. Toma. Bebe esto. Valentina le tendió el vaso y la pastilla. Te sentirás mejor. Carlos se incorporó con dificultad sobre un codo. Tomó la pastilla y la bebió con agua. Sus manos temblaban ligeramente, y Valentina vio cómo hacía una mueca con cada trago. ¿Cómo te sientes? Preguntó ella cuando terminó el agua y volvió a recostarse en la almohada. Podría estar mejor, respondió él en voz baja, cubriéndose los ojos con la mano. Valentina guardó silencio unos segundos, observando su rostro. Ayer había vuelto borracho, destrozado, y ella no se había atrevido a preguntarle nada. Pero ahora, a la luz de la mañana, parecía aún más perdido. Quizás no deberías ir a trabajar hoy, sugirió con cautela. Tómate el día. Necesitas descansar. Carlos. Después de lo de ayer. No. Quitó la mano y la miró. Sus ojos estaban rojos, inflamados. No hay tiempo para descansar, sobre todo ahora que hay mucho trabajo. El licenciado Velasco espera los informes de 2 obras, y yo, se calló, tragó saliva y desvió la mirada. Y además, continuó, y en su voz aparecieron notas metálicas, quizás deberíamos divorciarnos. Valentina sintió que todo se derrumbaba por dentro. Sabía que él estaba pensando en eso. Ayer había dicho algo parecido junto a la clínica, pero entonces ella esperaba que fueran las emociones, que no lo dijera en serio. Ni se te ocurra, exclamó, agarrándole la mano. Carlos, te amo mucho, juntos superaremos todo. ¿Me oyes? Todo. Él miró sus manos entrelazadas, y Valentina vio cómo le temblaban los labios. Valentina, no entiendes, empezó él. Entiendo, lo interrumpió. Lo entiendo todo. Te duele, tienes miedo, te sientes culpable, pero eso no es motivo para destruir todo lo que hemos construido en 12 años. Lo abrazó, apoyando la mejilla en su pecho, y él se quedó quieto, sin corresponder al abrazo, pero sin apartarse tampoco. Lo superaremos, repitió en un susurro. Te lo prometo. Carlos guardó silencio unos segundos más, y luego la abrazó con cautela. Su abrazo fue débil, inseguro, pero para Valentina fue como una bocanada de aire después de una larga inmersión bajo el agua. Se quedaron así sentados, sin decir una palabra, hasta que afuera se hizo completamente de día. Carlos fue el primero en romper el abrazo. Se levantó de la cama, tambaleándose, y fue al baño. Valentina escuchó el ruido del agua, su tos, y 20 minutos después salió ya vestido con un traje formal, con el pelo húmedo. Ya me voy, dijo, sin mirarla. Carlos, al menos desayuna algo. No quiero. Tomó su portafolio.
que estaba junto a la puerta. Nos vemos en la noche. Prepararé tu platillo favorito, intentó sonreír Valentina. El pollo con esa salsa que tanto te gusta. Él asintió, todavía sin mirarla, y salió del departamento. La puerta se cerró con un suave clic, y Valentina se quedó sola. Se quedó de pie en medio de la sala, abrazándose a sí misma, y de repente sintió que ya no podía estar entre esas paredes. El silencio la oprimía, el vacío la asfixiaba, y los pensamientos pululaban en su cabeza como avispas furiosas. Valentina fue a la recámara. Se vistió rápidamente, jeans, un suéter, una chamarra ligera, y salió de la casa. Solo cuando se subió al coche se dio cuenta de a dónde iba. A casa de su madre. Elena vivía al otro lado de la ciudad, en un viejo edificio de departamentos donde Valentina había crecido. Después de la muerte de su padre 10 años atrás, su madre se negó a mudarse, diciendo que cada rincón guardaba un recuerdo de su esposo, de los años felices que vivieron juntos. Valentina estacionó junto a la entrada y subió al tercer piso. Tocó el timbre. «Mi hijita». Su madre abrió casi de inmediato, como si la estuviera esperando. Llevaba una bata de casa, el pelo canoso recogido en un moño pulcro, y un ligero rubor en las mejillas. ¡Qué sorpresa! «Pasa, mi niña». Valentina entró en el conocido departamento, donde todo seguía igual que en su infancia. El mismo papel tapiz con florecitas, las mismas fotos en las paredes, el mismo olor a vainilla y canela. «Pasa, justo acabo de preparar té». Elena caminó delante, y Valentina la siguió obedientemente. La cocina era pequeña, pero acogedora. Su madre sacó del aparador su juego de té favorito, el que su padre le había regalado en su 20º aniversario de bodas, y sirvió el aromático té en 2 tazas. Acercó a Valentina un platito con galletas. «Las horneé ayer, tus favoritas, con mermelada». Valentina tomó una galleta, pero no la comió. La desmoronaba entre los dedos, mirando la taza de té. «Hija», dijo Elena, cubriendo su mano con la suya. «¿Qué te atormenta? Veo que estás hecha un manojo de nervios». Valentina levantó la vista y se encontró con la mirada de su madre. En sus ojos se leía tanto amor, tanta preocupación, que el nudo en la garganta se le hizo aún más grande. «Mamá», empezó, y se interrumpió. «Habla. No tengas miedo», la animó suavemente su madre. «Pase lo que pase, juntas encontraremos una solución». «Mamá». «No sé qué hacer». Las palabras fluyeron por sí solas. «Ayer nos enteramos de que Carlos es estéril. El médico dijo que la concepción natural es imposible del todo. Y Carlos se vino abajo, se emborrachó en un bar, volvió tarde en la noche. Y esta mañana me propuso el divorcio». Elena ahogó un grito, llevándose una mano al pecho. «Dios mío, pobrecito, qué difícil debe ser para él ahora». «A él le resulta difícil», repitió Valentina con amargura. «Mamá, a mí también me resulta difícil. Llevo 10 años soñando con un bebé. 10 años. Tú sabes cuánto deseaba una familia grande. ¿Recuerdas cómo jugaba de niña a la mamá y al papá? ¿Cómo acostaba a mis muñecas? ¿Cómo soñaba con tener 3 hijos, 2 niños y una niña?» Su voz temblaba, y se calló, tomando un sorbo de té. El líquido caliente le quemó la garganta, pero al menos la distrajo un poco de las lágrimas. «¿Y qué piensas sobre eso?», preguntó su madre, mirándola fijamente. «Sobre el divorcio». Valentina negó con la cabeza. «Lo amo mucho. Mamá, no estoy lista para dejarlo solo en este estado. Y en general, no estoy lista. Él es mi persona. Hemos pasado por tanto juntos. Me apoyó cuando papá murió, cuando perdí mi trabajo hace 3 años. ¿Cómo puedo abandonarlo ahora? ¿Cuándo está sufriendo?». Elena asintió. Sus ojos se humedecieron. «Tienes razón, hijita. El amor no es solo alegría. También son pruebas que hay que superar juntos. Pero ¿cómo voy a vivir con esto?». Valentina finalmente dejó que las lágrimas fluyeran. «¿Cómo vivir sabiendo que nunca tendré un hijo? ¿Que nunca oiré que me llamen mamá?». Su madre se levantó, rodeó la mesa y abrazó a su hija por los hombros. «Tranquila, tranquila». Le acariciaba el pelo, como cuando era niña. «No te precipites a sacar conclusiones. Mi niña». El médico habló de otras formas. «¿Verdad? Donación de esperma», sollozó Valentina. Pero Carlos ni siquiera quiso escuchar. «Dice que es defectuoso, que le da vergüenza». «El orgullo masculino», suspiró Elena. «Siempre creen que deben ser fuertes, que no tienen derecho a la debilidad. Y cuando se enfrentan a algo que no pueden controlar, se desmoronan», terminó Valentina.
Mamá, tengo miedo. Miedo de que no lo soportemos. De que él se vaya o de que yo de que empiece a culparlo. Aunque no quiera. Su madre se sentó frente a ella, tomándole el rostro entre las manos. Escúchame, hija. Cuando tu padre enfermó, cuando los médicos dijeron que era el final, yo también pensé que no lo soportaría, que el mundo se había derrumbado, que no tenía sentido seguir viviendo. Pero ¿sabes qué me ayudó a superarlo? Valentina negó con la cabeza. El amor, dijo Elena simplemente. El amor que compartimos durante 30 años de matrimonio. Todos esos momentos, tanto los felices como los difíciles, me dieron fuerzas, y entendí que mientras lo recuerde, mientras lo ame, él siempre estará conmigo. Pero eso es diferente. Mamá. No, objetó suavemente su madre. Es sobre lo mismo, sobre una elección. Puedes elegir irte, intentar construir una nueva vida con otra persona. Quizás logres tener un hijo con otro hombre. ¿Pero serás feliz? Valentina se quedó pensativa, imaginándose con otra persona. Un hombre extraño, manos extrañas, una voz extraña. Se imaginó despertando en otra cama, preparando café para otra persona, y sintió como todo se le encogía por dentro de rechazo. No, susurró, no lo sería. ¿Ves? Sonrió su madre. Entonces, no te apresures. Mi niña, dale tiempo a Carlos. Date tiempo a ti misma. La respuesta te encontrará sola. Simplemente, está a su lado. Apóyalo. Ámalo. ¿Y el resto? El resto vendrá por añadidura. Valentina se secó las lágrimas y sonrió débilmente. Tú siempre sabes qué decir. Soy tu madre, se encogió de hombros Elena. Es mi trabajo. Se quedaron un rato más en la cocina, hablando de cosas triviales. De los vecinos. De la nueva telenovela que estaba viendo su madre. De que había que comprar cortinas nuevas para la sala. Temas cotidianos que ayudaban a distraerse. A volver a la realidad. Cuando Valentina se iba, su madre la acompañó hasta la puerta. Mi niña, la llamó cuando su hija ya había cruzado el umbral. Recuerda, pase lo que pase, siempre estoy de tu lado. Si necesitas cualquier tipo de ayuda, ya sabes dónde encontrarme. Valentina abrazó a su madre, sintiendo como el calor de su abrazo le llenaba el pecho. Gracias, mamá, por todo. Bajó las escaleras y salió a la calle. El día seguía siendo gris, pero por alguna razón ya no parecía tan sombrío. La conversación con su madre no había resuelto el problema, no le había devuelto la esperanza de tener un hijo, pero le había dado lo que más necesitaba, la certeza de que no estaba sola. Se subió al coche y condujo a casa. De camino, pasó por el supermercado, compró los ingredientes para esa salsa que tanto le gustaba a Carlos. Habría cena, habría conversación. Y aunque todavía no estaba claro cómo superarían esto, lo superarían juntos, porque el amor no son solo sueños de hijos y un futuro feliz. También es la disposición a quedarse al lado cuando todo se derrumba. Y Valentina estaba dispuesta. La semana se hizo interminable. 7 días que se convirtieron en 7 eternidades. Valentina se despertaba cada mañana con la esperanza de que hoy todo cambiaría, que Carlos la miraría con la misma calidez de antes, que podrían hablar de verdad. Pero cada noche se acostaba con una pesada piedra en el corazón. Carlos se había encerrado en sí mismo. Se iba a trabajar temprano y volvía tarde. Durante la cena, respondía con monosílabos, y luego se encerraba en su estudio y se quedaba allí hasta bien entrada la noche. Valentina lo oía caminar por la habitación, hojear papeles, a veces hablar en voz baja por teléfono, pero cuando intentaba entrar, él siempre encontraba una excusa para que se fuera. «Carlos, ¿quieres que te traiga un té?», preguntaba a través de la puerta. «No, gracias», respondía él secamente. «¿Y si nos sentamos juntos? ¿Vemos una película? Tengo trabajo». «Valentina, después». Pero el después nunca llegaba. El miércoles. Valentina se decidió. Preparó su cena favorita. Puso la mesa. Incluso encendió velas. Cuando Carlos llegó, lo recibió con una sonrisa. «¿Qué es esto?». Se detuvo en el umbral de la sala, observando la mesa. «Una cena», dijo Valentina simplemente. «Extrañaba nuestras noches. ¿Recuerdas como antes? Todos los viernes. ¿Organizábamos cenas románticas?». Valentina se pasó una mano por la cara. «Estoy cansado. Por favor». Se acercó a él. Le tomó la mano. «Solo media hora. Te extraño mucho». Él vaciló, y ella vio un destello de dolor en sus ojos. Luego asintió. Se sentaron a la mesa. Valentina servía la comida, hablaba de su día, de que su madre había llamado,
de que la vecina de abajo había vuelto a poner la música alta. Carlos comía en silencio, asintiendo de vez en cuando, pero ella veía que no la estaba escuchando. Su mirada estaba dirigida hacia su interior. Carlos, dijo finalmente, incapaz de soportarlo más, habla conmigo. Por favor. ¿De qué quieres hablar? Dejó el tenedor a un lado. De lo que sea. Ya o trabajo. Del clima. De los planes para el fin de semana. Solo quiero que estés aquí conmigo. Él la miró fijamente durante un largo rato, y por un momento a ella le pareció que iba a decir algo importante, pero luego volvió a desviar la mirada. Lo siento, dijo en voz baja. De verdad estoy cansado. Gracias por la cena. Se levantó y se fue a su estudio. Valentina se quedó sentada a la mesa, mirando las velas. La cera se derretía lentamente, goteando por los candelabros. Y ella pensaba en cómo, de la misma manera, se derretía su esperanza. Hacia el final de la semana, Valentina comprendió que no podía seguir esperando. Tenía que hacer algo, sacar a Carlos de ese abismo en el que se hundía cada vez más. El sábado por la mañana, entró en el estudio donde él estaba sentado, absorto en su laptop. En la pantalla había unos planos, pero Valentina se dio cuenta de que él solo los miraba, sin moverse. Carlos. Se sentó en el borde del escritorio. Estaba pensando, quizás deberíamos tomarnos unas vacaciones. Irnos a algún lado. ¿Cambiar de aires? Él ni siquiera la miró. No es un buen momento, pero podrías pedirle un par de semanas al licenciado Velasco. Podríamos ir a Italia. ¿Recuerdas que siempre quisiste ver Venecia? O a la montaña. Aire fresco. Silencio. Valentina. Estoy ocupado, la interrumpió. Entonces, quizás podríamos ir al rancho. El fin de semana. Una fogata. Carne asada. Como el año pasado. No. Ella se calló, sintiendo cómo se le encogía todo por dentro, pero no pensaba rendirse. ¿Y si nos mudamos? Propuso. Este departamento. Hay demasiados recuerdos aquí. El cuarto del bebé que estábamos preparando. Busquemos algo nuevo. Empecemos de cero. Carlos se giró bruscamente hacia ella, y en sus ojos brilló la ira. ¿De verdad no entiendes que nada de esto solucionará nuestro problema? Gritó casi, y Valentina se estremeció. Carlos. Yo solo. ¿Quieres fingir que no ha pasado nada? Se levantó, cerniéndose sobre ella. ¿Crees que si vamos a Italia o nos mudamos a un departamento nuevo, dejaré de ser estéril? ¿Que mi problema desaparecerá? No. Valentina también se levantó de un salto. Quiero que al menos te distraigas de esos pensamientos obsesivos. Te estás matando con ellos. Le agarró la mano, apretándola con todas sus fuerzas. Carlos, mírame. Su voz temblaba. Estoy aquí. Estoy a tu lado. Y no me importa nada más, ¿entiendes? Solo me importas tú. Él miró sus manos entrelazadas. Y Valentina vio cómo la ira en sus ojos era reemplazada por el cansancio. Un cansancio tan profundo que daban ganas de llorar. Escucha, dijo, liberando suavemente su mano. Solo dame tiempo para asimilarlo. Necesito procesar todo esto solo. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Valentina. Una semana. Un mes. ¿Un año? No lo sé. Se volvió hacia la ventana. No lo sé. Valentina. Está bien. Se tragó el nudo que tenía en la garganta. De acuerdo. Esperaré. Salió del estudio y cerró la puerta tras de sí. Se apoyó en la pared y se deslizó lentamente hasta el suelo. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero las secaba, sin permitirse sollozar. No quería que él la oyera. El resto de la tarde transcurrió en una especie de letargo. Valentina deambulaba por el departamento, fingiendo estar ocupada. Limpió el polvo que no había. Volvió a lavar los platos ya limpios. Ordenó la ropa en el armario. Cualquier cosa para no pensar. Más tarde, se acomodó en el sofá con un libro. Era una novela de detectives que su madre le había regalado en su último cumpleaños. Pero no lograba concentrarse. Releía la misma página una y otra vez, sin entender una palabra. Afuera oscurecía. Las luces de la calle se encendieron, proyectando reflejos amarillos en el techo. Abajo, alguien reía. La puerta de un coche se cerró de golpe. La alarma de un auto se disparó. Sonidos nocturnos habituales que antes la calmaban y ahora solo la irritaban. Valentina escuchó el crujido de una silla en el estudio. Luego, pasos. La puerta se abrió y en el umbral apareció Carlos. Parecía agotado. La camisa arrugada. El pelo revuelto. Ojeras oscuras bajo los ojos. Valentina la llamó. Y ella levantó la vista del libro. Sí.
Entró en la sala. Se sentó en el sillón de enfrente y guardó silencio unos segundos, examinándose las manos. Tengo que irme de viaje de negocios unos días, dijo finalmente. Surgieron algunos problemas en la obra. El licenciado Velasco me pidió que los resolviera personalmente. Valentina dejó el libro a un lado. ¿Cuándo? El lunes por la mañana. Probablemente regrese a finales de la semana. Ella asintió, sin saber qué decir. Una parte de ella se alegraba. Quizás la distancia les vendría bien. Quizás en esos pocos días él se calmaría. Pondría sus pensamientos en orden. Pero otra parte tenía miedo. Miedo de que se fuera y no quisiera volver. Está bien, dijo finalmente. ¿Necesitas ayuda para hacer la maleta? No, gracias. Se levantó. Yo mismo. Mañana prepararé todo. Se dirigió a la salida, pero se detuvo en el umbral. Valentina la llamó, sin darse la vuelta. Gracias por todo. Por aguantarme. Antes de que ella pudiera responder, él salió. Valentina volvió a tomar el libro, pero no pudo seguir leyendo. Miraba la puerta cerrada del estudio y pensaba en lo que estaba pasando con su vida. Hacía apenas 2 semanas, eran felices. Una felicidad tranquila y normal, cenas juntos, conversaciones antes de dormir, planes para el futuro. Y ahora eran como 2 extraños viviendo bajo el mismo techo. El domingo, Carlos hizo la maleta. Valentina observaba cómo doblaba las camisas, cómo revisaba los documentos, cómo guardaba la laptop. Todo mecánicamente, sin emociones. ¿Puedo ayudar?, ofreció ella, de pie en la puerta de la recámara. Yo puedo solo, respondió él, sin levantar la vista. Se quedó un rato más y luego fue a la cocina. Preparó la comida, la sopa que a él le gustaba, y puré de papas. Puso la mesa y lo llamó. Comieron en silencio. Valentina intentaba encontrar un tema de conversación, pero todas las palabras parecían fuera de lugar. Al final, le preguntó qué había pasado exactamente en la obra. Problemas con los cimientos. Hay que revisar los cálculos. Hablar con los contratistas, respondió Carlos brevemente. Entiendo, asintió ella. ¿Llamarás? Trataré. Terminó su té y se levantó. Gracias por la comida. Y de nuevo se fue al estudio. Por la noche, cuando Valentina ya estaba en la cama, mirando las redes sociales en su teléfono, Carlos entró. Se acostó a su lado, sin apagar la luz, y se quedó mirando el techo durante un largo rato. ¿No puedes dormir?, preguntó ella en voz baja. No, respondió él, igualmente en voz baja. ¿En qué piensas? Guardó silencio. Luego se volvió hacia ella. En cómo ha cambiado todo. En lo idiota que fui al soñar con tener hijos. Sin saber que nunca podría tenerlos. No eres un idiota. Valentina le tocó la mejilla. Solo eres humano. Y tienes derecho a soñar. Incluso si esos sueños son inalcanzables. Incluso entonces, cerró los ojos, cubriendo la mano de ella con la suya. Perdóname, susurró, por esta semana, por haberme distanciado. Es que no sé cómo lidiar con esto. Lo sé. Se acercó más. Lo abrazó. Lo sé, Carlos. Y es normal. Se durmieron así, abrazados. Y por primera vez en una semana, Valentina tuvo sueños tranquilos. Por la mañana, lo acompañó hasta el coche. Carlos metió la maleta en la cajuela y se volvió hacia ella. Te llamaré en cuanto llegue, dijo. Está bien. Lo abrazó, apoyando el rostro en su pecho. Cuídate. Tú también. Le dio un beso en la coronilla. Se subió al volante y se fue. Valentina siguió el coche con la mirada hasta que desapareció en la curva. Y luego subió a casa. El departamento la recibió con vacío. Valentina fue a la recámara. Se sentó en la cama y vio una nota en la mesita de noche. La desdobló, la letra de Carlos. Grande y expansiva. Volveré. Lo prometo. Te amo. Valentina apretó la nota contra su pecho y se permitió sonreír. Quizás todo se arreglaría. Quizás este viaje de negocios les daría a ambos el tiempo que tanto necesitaban. Quizás. Después de que Carlos se fuera, el departamento le pareció a Valentina aún más vacío de lo habitual. Deambulaba de una habitación a otra, tratando de encontrar algo que hacer, pero nada la ayudaba a distraerse. La nota con su letra estaba en el bolsillo de su bata, y de vez en cuando la sacaba, releyendo las mismas palabras. Volveré. Lo prometo. Te amo. A la hora de la comida, se dio cuenta de que se volvería loca si se quedaba sola. Necesitaba hablar con alguien, desahogarse, compartir todo lo que se había acumulado durante esa terrible semana. Y la primera persona que le vino a la mente fue Marina. Marina era su mejor amiga desde la universidad.
Valentina tomó su teléfono y marcó el número conocido. Tonos. 1, 2, 3. Val. Sonó la alegre voz de Marina en el teléfono. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Amiga. Valentina sintió que la tensión disminuía un poco. Oye, ¿nos vemos? Hace mucho que no nos vemos. Y necesito hablar con alguien. De verdad lo necesito. Algo en su voz debió sonar alarmante, porque Marina se preocupó de inmediato. ¿Pasó algo? ¿Estás bien? Sí, en general. Es solo que han pasado muchas cosas últimamente. Mejor te cuento cuando nos veamos. Por supuesto. Marina aceptó sin dudarlo. ¿Cuándo y dónde? Quizás hoy. Valentina miró el reloj. En unas 2 horas. En nuestro café favorito. Ese donde celebramos tu cumpleaños el año pasado. Ese mismo. Asintió Valentina, aunque su amiga no podía verla. Perfecto. Estaré allí a las 3. No llegaré tarde, prometió Marina. Nos vemos. Amiga. Nos vemos. Valentina colgó y sintió un alivio. Al menos por un par de horas tenía un propósito. Arreglarse. Ir al café. Ver a su amiga. Era mejor que quedarse en casa torturándose con sus pensamientos. Se duchó. Se puso unos jeans y una blusa clara. Se maquilló, tratando de ocultar las huellas de las noches de insomnio. En el espejo se reflejaba un rostro pálido con ojeras oscuras, pero la base y el rubor mejoraron un poco la situación. A las 2:30, Valentina se subió al coche y condujo hacia el centro. No había mucho tráfico y llegó en 20 minutos. Estacionó cerca del café y entró. El Rincón Acogedor, así se llamaba el lugar. Pequeño, con sofás mullidos y mesitas junto a las ventanas, con agradable música de jazz y el olor a café recién hecho. Ella y Marina se reunían a menudo allí. El lugar era cómodo, tranquilo, ideal para largas conversaciones. Valentina eligió una mesa junto a la ventana, desde donde se veía la entrada, y se sentó, pidiendo un capuchino. La mesera, una joven de labios brillantes y sonrisa profesional, trajo el café en un par de minutos. Gracias, asintió Valentina, rodeando la taza caliente con las palmas. Miró el reloj. Faltaban 10 para las 3. Marina debía llegar en cualquier momento. Valentina tomó un sorbo de café, observando a los transeúntes por la ventana. La gente se apresuraba a sus asuntos. Alguien con bolsas de las compras, alguien hablando por teléfono, alguien simplemente paseando, disfrutando del agradable día de otoño. Las 3 en punto. Valentina volvió a mirar la entrada. Marina no estaba. Sacó el teléfono. Revisó si había mensajes. Nada. Bueno, a veces pasa. Se quedó atorada en el tráfico. Pensó. Valentina terminó su café y siguió esperando. Pasaron 10 minutos. Luego 15. 20. Marcó el número de Marina. Tonos largos, y luego cortos. El número que usted marcó no está disponible o se encuentra fuera del área de servicio. Extraño. Marina siempre tenía el teléfono a mano. Siempre respondía. Las 3:30. Valentina empezó a ponerse nerviosa. Volvió a llamar. El mismo resultado. Le escribió un mensaje. Marina, ¿dónde estás? Te espero en el café. El mensaje se envió, pero las 2 palomitas nunca aparecieron. La mesera se acercó a la mesa. ¿Va a ordenar algo más? Preguntó, mirando a Valentina con curiosidad. Sí, asintió Valentina. Otra taza de café, por favor. Y tráigame el menú. Quizás pida algo de comer. La mesera asintió y se fue. Valentina volvió a mirar por la ventana, sintiendo cómo crecía la ansiedad. Esto no se parecía en nada a Marina. Siempre era puntual. Siempre avisaba si se retrasaba. Y ahora, ni una llamada, ni un mensaje, ni una respuesta. La mesera trajo el café y el menú. Valentina pidió un sándwich, solo para justificar su larga estancia en la mesa, aunque no tenía nada de hambre. Las 4. Luego las 4:30. Valentina llamó 3 veces más, sin resultado. Ya empezaba a imaginar los peores escenarios. ¿Y si le había pasado algo a Marina? ¿Un accidente? ¿Y si se había caído, golpeado la cabeza, y estaba en algún lugar inconsciente? No, apartó esos pensamientos. Seguramente a Marina se le había acabado la batería. O se había olvidado de la cita, aunque eso no era propio de ella. O de verdad estaba atrapada en algún lugar sin señal. Las 5. Valentina se dio cuenta de que seguir esperando era inútil. Pagó, dejando una generosa propina a la mesera por su paciencia. Y salió del café. Afuera había refrescado. El sol se inclinaba hacia el horizonte.
pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. Valentina sacó el teléfono y marcó el número de Carlos. Él respondió al tercer tono. Valentina, ¿todo bien? Carlos. Hola. Se apoyó en la pared de un edificio. Perdón por molestarte. Es que me iba a encontrar con Marina. Bueno, se suponía que nos íbamos a encontrar. Pero no vino. ¿No vino? En la voz de Carlos apareció la preocupación. Para nada. Para nada. Estuve sentada en el café 2 horas. Le llamé como 10 veces. No contesta. El teléfono está apagado o simplemente no responde. Qué raro, dijo Carlos. No es propio de ella. Marina siempre es tan responsable. Eso mismo pienso. Valentina se mordió el labio. Quizás le surgió algo urgente. Puede ser, coincidió él, aunque no sonaba muy convencido. Intenta ir a su casa. A lo mejor está enferma o algo por el estilo. Sí, eso pensaba hacer, asintió Valentina. ¿Cómo estás tú? ¿Llegaste bien? Llegué bien. Ahora estoy en el hotel. Dejé mis cosas. Mañana por la mañana voy a la obra. Valentina, si algo anda mal con Marina, avísame. Claro. Sonrió, aunque él no podía verla. Gracias. Cuídate. Tú también. Te amo. Yo también te amo. Valentina colgó y se dirigió a su coche. Marina no vivía muy lejos. Unos 20 minutos en coche. Valentina había estado en su casa muchas veces. Se sabía la dirección de memoria. Encendió el coche y atravesó la ciudad. La hora pico de la tarde ya estaba comenzando, y el tráfico era denso. Valentina estaba nerviosa, tamborileando los dedos en el volante en cada semáforo. Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza, uno más alarmante que el otro. Marina vivía en un edificio antiguo cerca del centro. Un edificio de 5 pisos sin elevador, con paredes desconchadas y una marquesina torcida sobre la entrada. Valentina estacionó en el patio, salió del coche y se dirigió a la conocida entrada. La puerta estaba entreabierta, la cerradura se había roto hacía mucho tiempo y nadie se apresuraba a repararla. Valentina subió al tercer piso y tocó el timbre del departamento de Marina. Silencio. Volvió a tocar. Y otra vez. Ninguna respuesta. Intentó llamar por teléfono. Seguía sin estar disponible. Golpeó la puerta con el puño. Marina. La llamó. Marina. ¿Estás en casa? Soy yo. Valentina. El silencio era tan denso que se podía oír la televisión de los vecinos. Valentina se quedó un rato más. Luego bajó un piso y tocó en el departamento donde vivía la vecina de Marina, una anciana con la que se habían conocido una vez. La puerta se abrió casi de inmediato. En el umbral estaba doña Zenaida, bajita, robusta, con un rostro amable y redondo y el pelo canoso recogido en un moño. ¡Ay, Valentina! Se alegró. Hola, mi niña. Hace mucho que no nos veíamos. Hola, doña Zenaida. Valentina se obligó a sonreír. Disculpe, ¿no ha visto a Marina? Quedamos de vernos. Pero no llegó. Intenté llamarla, pero su teléfono no contesta. La vecina frunció el ceño. La vi esta mañana, dijo pensativa. No me dijo nada. No, mi niña. ¿Pasó algo? Espero que no. Valentina negó con la cabeza. Solo estoy preocupada. Si la ve, podría decirle, por favor, que me llame. Es importante. Claro que sí, asintió doña Zenaida. No te preocupes tanto. A lo mejor de verdad se fue por algún asunto. Es joven. Tiene una vida ajetreada. Puede ser, coincidió Valentina, aunque por dentro la ansiedad solo aumentaba. Se despidió de la vecina y bajó. Se sentó en el coche y se quedó un rato sentada, mirando la entrada. Quizás Marina volvería ahora. Aparecería. Sonreiría. ¿Se disculparía por no haber avisado de sus planes? Pero el tiempo pasaba y Marina no aparecía. Valentina encendió el coche y condujo a casa. Por el camino, volvió a llamar a su amiga. Todo en vano. Le escribió otro mensaje. Marina, estoy muy preocupada. Por favor, contesta en cuanto lo veas, aunque sea una palabra para decir que estás bien. En casa. Intentó ocuparse. Preparó la cena. Aunque no tenía hambre. Lavó la ropa. Ordenó la sala. Pero sus pensamientos volvían constantemente a Marina. ¿Dónde podría haberse metido? ¿Por qué no contestaba las llamadas? Por la noche. Llamó Carlos. ¿Y bien? ¿La encontraste? Preguntó de inmediato, sin siquiera saludar. No. Valentina se acostó en el sofá, apretando el teléfono contra la oreja. Fui a su casa. No había nadie. La vecina dice que la vio por la mañana,
El teléfono sigue sin contestar. Qué raro. ¿Quizás se ofendió por algo?, sugirió Carlos. No creo que hubiera motivos. Bueno, mi amor, buenas noches. Buenas noches, Valentina. Y no te preocupes. Seguro que Marina aparece. Simplemente se olvidó de la cita o perdió el teléfono. Eso espero, susurró Valentina. Después de la llamada, abrió las redes sociales y buscó la página de Marina. La última publicación era de hacía 4 días. Una foto de un café con la leyenda: es lunes, pero puedo con esto. Valentina revisó la lista de amigos, encontró algunos conocidos en común y les escribió, preguntando si habían visto a Marina, si sabían dónde podría estar. Las respuestas llegaron lentamente, y todas eran más o menos las mismas. No, no la he visto. Hace mucho que no hablamos. Intenta llamarla. Hacia la noche, Valentina se cansó y se fue a dormir, pero no podía conciliar el sueño. Daba vueltas en la cama, revisando el teléfono de vez en cuando. A lo mejor Marina respondía. A lo mejor aparecía un mensaje, pero la pantalla permanecía oscura. 3 días. 3 días pasaron en una angustiosa espera. Valentina seguía llamando a Marina, escribiéndole mensajes, revisando sus redes sociales. Carlos llamaba todas las noches, preguntando, ¿hay noticias? No había noticias. Y luego, al 4.º día, cuando Valentina ya estaba a punto de ir a la policía, llamó Elena. Mi niña. La voz de su madre temblaba. Pon las noticias. Ahora mismo. Mamá. ¿Qué pasó? Valentina sintió que se le helaba la sangre. Solo ponlas, por favor. Valentina corrió hacia el televisor. Encendió el primer canal de noticias que encontró. En la pantalla había un reportero. Un joven con una chamarra. Detrás de él se veía una cinta policial y las luces intermitentes de las patrullas. La víctima fue encontrada esta mañana en el parque de la ciudad, decía el reportero. Según datos preliminares, se trata de una mujer joven de unos 30 años. A juzgar por el estado del cuerpo, la muerte ocurrió hace varios días. El cuerpo presenta múltiples heridas de arma blanca. La pantalla cambió a una fotografía, y Valentina vio el rostro de Marina. El mundo dejó de existir. Los sonidos desaparecieron, la imagen se volvió borrosa ante sus ojos. Valentina no recordaba cómo cayó de rodillas, como un grito se escapó de su garganta. Solo recordaba el rostro de su amiga en la pantalla y las palabras del reportero, que sonaban como una sentencia. 8 puñaladas. La policía pide a todos los que tengan información sobre la fallecida o las circunstancias de su muerte que se comuniquen por teléfono. Valentina no escuchó el resto. Se quedó sentada en el suelo, abrazándose a sí misma y meciéndose de un lado a otro, incapaz de creer lo que acababa de enterarse. Carlos regresó de su viaje de negocios esa noche. Valentina escuchó el sonido de la llave en la cerradura y se estremeció. Después de la noticia de la muerte de Marina, había pasado todos esos días en una especie de estupor. El funeral estaba programado para el sábado, y no tenía idea de cómo lo superaría. La puerta se abrió y en el umbral apareció Carlos. Parecía cansado, pero contento. Hola. Entró. Dejó la maleta junto a la pared y le tendió una bolsa. Esto es para ti. Valentina tomó la bolsa maquinalmente. Dentro había algo suave, envuelto en fino papel de seda. ¿Qué es?, preguntó en voz baja. Ábrelo, sonrió Carlos. Desdobló el papel y sacó un vestido. De noche. Largo. De terciopelo azul oscuro con inserciones de encaje en los hombros. Elegante. Caro. Increíblemente hermoso. Carlos. Esto, empezó Valentina. Pero él la interrumpió. Para mi mujer. Nada es demasiado caro. Sonrió y la abrazó por los hombros. Lo vi en un escaparate y pensé de inmediato que estaba hecho para ti. ¿Te lo pruebas? Valentina miraba el vestido y sentía un frío glacial en su interior. No podía explicar por qué, pero algo en ese regalo le parecía incorrecto. Ahora no me apetece. Guardó con cuidado el vestido en la bolsa. Estoy cansada. Además, Marina murió. Carlos. La mataron. El rostro de Carlos cambió. La sonrisa desapareció. Sus ojos se oscurecieron. Sí, lo oí, dijo con voz neutra. Una tragedia terrible. ¿Cómo lo estás llevando? Mal, admitió Valentina. Mañana es el funeral. No sé cómo voy a superarlo. Él asintió. Fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua del grifo. ¿Tú ya cenaste?, preguntó Valentina, siguiéndolo. No, gracias. Ya cené en el camino. Me voy a duchar y luego a dormir. Estoy muy cansado. Se fue al baño.
y Valentina se quedó de pie en medio de la cocina con la bolsa en las manos. Algo no estaba bien. Algo en su comportamiento, en la forma en que reaccionó a la noticia de la muerte de Marina. Demasiado tranquilo, demasiado distante. Llevó la bolsa con el vestido a la recámara y la dejó en un sillón. Carlos salió de la ducha 20 minutos después, envuelto en una toalla, y se acostó de inmediato. Buenas noches, dijo, dándose la vuelta hacia la pared. Buenas noches, respondió Valentina como un eco. Se acostó a su lado, pero no podía dormir. Los pensamientos daban vueltas en su cabeza, uno más alarmante que el otro. Marina, el vestido. Carlos, algo aquí no encajaba. Por la mañana, Carlos se fue a trabajar temprano. Dijo que tenía que entregar el informe del viaje. Valentina se quedó sola en casa. El funeral estaba programado para las 2 de la tarde. Y tenía tiempo. Fue a la recámara y volvió a mirar el vestido. Lo sacó de la bolsa. Lo extendió sobre la cama. El terciopelo brillaba a la luz de la mañana. El encaje parecía etéreo. Un vestido hermoso. Muy hermoso y muy familiar. Se lo probó y notó un detalle. No tenía etiqueta. Valentina frunció el ceño, tratando de recordar dónde lo había visto. Y de repente se le ocurrió. Marina. Marina le había mostrado un vestido igual hacía unos 3 meses. Se habían encontrado en un café, y su amiga estaba de muy buen humor. Mira lo que me compré. Le mostró una foto en su teléfono. ¿Ves? Es una maravilla. ¿Y sabes cuánto pagué por él? Una ganga. Tenía un descuento enorme. Estaba saltando de alegría. Valentina elogió la elección de su amiga en ese momento, pero decidió que ese estilo no era para ella. Y ahora ese vestido estaba sobre su cama. Le temblaron las manos. Valentina fue rápidamente al recibidor, donde estaba la maleta de viaje de Carlos. No había tenido tiempo de deshacerla. Solo había sacado la ropa sucia y había dejado la maleta junto a la pared. Se agachó, abrió la cremallera. Dentro había varias camisas, pantalones, papeles con algunos planos. Valentina empezó a sacar las cosas, a revisarlas, y de repente sus dedos tocaron algo envuelto en tela. Sacó el bulto. La tela era oscura, arrugada y húmeda. Valentina la desdobló y se estremeció. La tela estaba impregnada de sangre seca, y dentro había un cuchillo. Un cuchillo de cocina corriente, con mango de madera. La hoja también tenía manchas marrones. Dios mío, se le escapó. La maleta se le cayó de las manos. Valentina retrocedió, llevándose una mano a la boca. No, no puede ser. Simplemente no puede ser. Pero el cuchillo estaba allí, delante de ella. Un cuchillo ensangrentado en la maleta de su esposo y el vestido. El mismo vestido que tenía Marina. Valentina sintió que la habitación daba vueltas a su alrededor. Se agarró a la pared, tratando de recuperar el aliento. Los pensamientos corrían a una velocidad vertiginosa. Carlos, el viaje de negocios. A Marina la mataron hace varios días. 8 puñaladas. No, 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 no. Es imposible. No es su esposo. El hombre con el que había vivido 12 años. Él no podía, no era capaz de algo así, pero el cuchillo y el vestido. Y su extraña reacción a la noticia de la muerte de Marina. Con manos temblorosas, Valentina sacó su teléfono y marcó el número de la policía. Policía. Dígame, respondió una voz masculina. Yo, Valentina tragó saliva. Encontré en mi casa a mi esposo. Hable despacio, pidió la voz con calma. ¿Qué sucedió? Al regresar de un viaje de negocios, mi esposo me regaló un elegante vestido de noche. Para mi mujer, nada es demasiado caro, añadió con una sonrisa. Al día siguiente, después de que mi esposo se fuera a trabajar, saqué el vestido y, al probármelo, noté algo extraño. Al abrir su maleta de viaje, me estremecí al ver un cuchillo con sangre. Y el vestido que me regaló pertenecía a mi amiga, la que mataron en el parque. A Marina. Hubo una pausa. Su nombre y dirección. Valentina dictó los datos. La voz dijo que una patrulla saldría de inmediato y le pidió que no tocara nada, que no alertara a su esposo. Ahora está en el trabajo, susurró Valentina, pero volverá pronto. Estaremos allí en 15 minutos. Quédese en casa y trate de mantener la calma. Valentina colgó y se sentó en el suelo. En el recibidor. Las manos le temblaban tanto que el teléfono se le cayó. Se cubrió la cabeza con las manos e intentó respirar profundamente. Los 15 minutos parecieron una eternidad. Valentina se quedó sentada, sin moverse, mirando la maleta. Quería gritar, llorar, pero estaba como paralizada. Finalmente, sonó el timbre.
Valentina se levantó de un salto y abrió. En el umbral había 2 hombres de uniforme y una mujer de civil. La detective. ¿Cómo se presentó? ¿Valentina Morales? Preguntó la mujer. Tendría unos 40 años. Pelo corto y oscuro. Rostro severo. Sí, asintió Valentina. Detective Ibarra. Por favor, muéstrenos de lo que habló por teléfono. Valentina se hizo a un lado en silencio y señaló la maleta. Uno de los policías se puso guantes y desenvolvió con cuidado la tela con el cuchillo. Efectivamente. Parece sangre, dijo. Se necesita un análisis. Ibarra sacó una bolsa de pruebas. El policía empaquetó cuidadosamente el cuchillo. Luego examinaron el vestido. ¿Está segura de que este vestido pertenecía a la fallecida? Preguntó la detective. Sí. A Valentina le costó pronunciar la palabra. Ella me lo mostró, presumiendo que lo había comprado con descuento. Y mi esposo me regaló uno exactamente igual ayer, cuando regresó de su viaje de negocios. Ibarra y los policías intercambiaron una mirada. ¿Qué relación tenía su esposo con Marina? Preguntó la detective, sacando una libreta. Eran amigos desde la preparatoria. La voz de Valentina temblaba. Carlos estaba en la misma clase que ella. Luego se veían poco, pero yo conocí a mi esposo en la fiesta de cumpleaños de Marina hace 12 años. Entiendo. La detective anotó algo. Hábleme del viaje de negocios de su esposo. ¿Cuándo se fue y cuándo regresó? Se fue el lunes por la mañana. Regresó ayer por la noche. Dijo que estaba en la obra. Problemas con los cimientos. Lo comprobaremos, asintió Ibarra. ¿Cuándo vuelve del trabajo? Valentina miró el reloj. Normalmente a las 7. Bien, nos quedaremos a esperarlo. Las siguientes 2 horas fueron una pesadilla. Valentina estaba sentada en el sofá. Los policías se instalaron en la cocina. La detective caminaba por el departamento, inspeccionando las habitaciones. Le hacía preguntas sobre Carlos, sobre Marina, sobre su relación. ¿Discutían alguna vez? Preguntó Ibarra. No, que yo sepa. No. Carlos siempre hablaba bien de ella. Y después de que se enteraron de que no podían tener hijos, ¿cambió su comportamiento? Valentina se estremeció. ¿Cómo lo sabe? Trabajamos rápido, respondió la detective evasivamente. Por favor, responda a la pregunta. Sí. Se encerró en sí mismo. Se volvió distante. Incluso me propuso el divorcio. Ibarra lo anotó y no hizo más preguntas. A las 6:50. Valentina escuchó el conocido sonido de la llave en la cerradura. El corazón le latía desbocado. La puerta se abrió y en el umbral apareció Carlos. Entró, quitándose la chamarra. Y solo entonces vio a los hombres de uniforme. Su rostro se petrificó. ¿Qué está pasando? Preguntó, mirando a Valentina. Ella no pudo decir ni una palabra. Solo lo miraba con lágrimas en los ojos. ¿Carlos Hernández? Se levantó la detective. Sí. Se enderezó. ¿Qué necesitan? Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre el asesinato de Marina. Carlos guardó silencio. Su mirada se desvió hacia la maleta, luego hacia Valentina, y ella vio como algo se apagaba en sus ojos. No me resistiré, dijo en voz baja. E incluso confesaré el asesinato. Valentina ahogó un grito. Ibarra levantó una ceja. ¿Es consciente de lo que está diciendo? Lo soy. Extendió las manos. Pueden ponerme las esposas. Uno de los policías sacó las esposas y se las cerró en las muñecas. De niño. Me tenían que operar, empezó a hablar Carlos, mirando al suelo. La cirujana era la madre de Marina. Bárbara. Y hace poco me enteré de que por un error que cometió, me quedé estéril. Valentina se cubrió el rostro con las manos. Todo es por culpa de ellos. La voz de Carlos se elevó. Por esa familia no puedo tener hijos. Soy defectuoso, ¿entienden? No soy un hombre. Y ella vivía, reía, hacía planes. Tendría una familia, hijos, y yo no puedo tener nada. Se echó a reír, una risa siniestra, desgarradora. Pues que ella tampoco tenga hijos. Que su madre Bárbara sepa lo que es perder la oportunidad de continuar su linaje. Valentina abrió los ojos de par en par. Horrorizada. No podía creer lo que oía. Ese no era su Carlos. Era un extraño. Un hombre aterrador. ¿Admite haber asesinado a Marina? Aclaró Ibarra. Sí, la maté. 8 puñaladas. Ni siquiera gritó. Supongo que por el shock. Miraba a través de la gente. Y tomé el vestido para regalárselo a Valentina. Pensé que le quedaría bien. Valentina sintió náuseas. Se levantó de un salto y corrió al baño, donde vomitó. Cuando regresó,
Ya se llevaban a Carlos. Él se giró en el umbral y la miró. Perdóname, dijo. No quería que te enteraras. La puerta se cerró. Valentina se quedó sola. Las semanas siguientes pasaron como en una neblina. La investigación, interrogatorios, peritajes. Todo se confirmó. El cuchillo era el arma homicida. La sangre en él pertenecía a Marina. Carlos no se retractó de su confesión, relató detalladamente cómo planeó el asesinato, cómo siguió a Marina esa noche, cómo la atrajo al parque con el pretexto de hablar. Bárbara, la madre de Marina, efectivamente había operado a Carlos de niño. Se cometió un error que provocó la esterilidad, pero eso había sido 20 años atrás, y era imposible demostrar la negligencia. El juicio fue rápido. Carlos se declaró culpable. No contrató a un abogado. Pidió la pena máxima. Lo condenaron a 10 años de prisión. Valentina salió de la sala del tribunal pálida, con los ojos rojos. A su lado caminaba Elena, sosteniendo a su hija del brazo. Te dije que todo se resolvería solo, dijo su madre en voz baja, abrazándola por los hombros. Sí, pero ¿de qué manera?, susurró Valentina, y las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. No entiendo cómo pudo matar a Marina. Ella no le hizo nada. Fue su madre. Tranquila. Mi niña, le acariciaba la espalda a Elena. Tranquila. Esa misma noche, Valentina hizo las maletas y se mudó con su madre. No podía quedarse en el departamento donde había vivido con Carlos. Cada rincón le recordaba a él, a cómo lo conocía, y a en quien se había convertido. Ahora tenía que empezar su vida desde cero, sin esposo, sin amiga, con el peso de lo que había sucedido.